un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos una tarde más de jueves y le damos la bienvenida a toda la audiencia. Allí donde usted se encuentre, sea bienvenido. Vamos a tener hoy, como siempre, un programa entrañable donde vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a dar un enfoque bíblico a los diferentes temas de la vida. Quiero compartir con ustedes las necesidades vitales del ser humano. Y para ello tenemos con nosotros, bueno, es parte del programa, es parte del equipo del programa, a nuestro amigo Luis. Luis, bienvenido. ¿Qué tal estás? Gracias a Dios, bien. Y mando un saludo cordial a toda la audiencia. Pues muchas gracias, Luis, porque verdaderamente hay mucha gente que nos sigue, mucha gente que está viéndonos de diferentes lugares del mundo y esto es un gran privilegio que tenemos. Como personas tenemos infinidad de necesidades. Hoy la sociedad se encarga de transmitirnos, impulsarnos a tener esas necesidades. ¿Qué necesidades del ser humano consideras, Luis, que son esenciales o vitales para todos? Pues quisiera decir de que hay 3 necesidades esenciales que el ser humano necesita. Y esas 3 necesidades esenciales y fundamentales del ser humano es el amor, la verdad y la confianza. Eso es lo que algunos especialistas, algunos expertos llaman la trilogía de la vida. El amor, la verdad y la confianza. Esas son las 3 grandes necesidades de todo ser humano. Verdaderamente, pues sí es verdad que son 3 necesidades fundamentales. Me gustaría que nos pusieras algún ejemplo acerca de esto, Luis. ¿Cómo nos podrías ejemplificar este tema? Muy bien, pues fíjate de que cuando nace un bebé, ya desde ese momento, desde el nacimiento, el bebé necesita ser amado, necesita sentirse amado ya desde ese inicio de la vida en este mundo. El bebé necesita sentir afecto de forma especial por parte de su madre. Y podemos decir de que el amor es algo esencial en la vida de todo ser humano en todas las etapas de la vida. Con respecto a la verdad, que es otro fundamento, fíjate de que la verdad es algo esencial como fundamento sólido de todo. Desde lo que comemos, bebemos, vestimos y los instrumentos y otras cosas que utilizamos día a día, encontramos de que la verdad es algo esencial, incluso en la forma de pensar y en la forma de hablar, etcétera, etcétera. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros, como seres humanos, no podemos vestirnos de ropa de muñecos, de juguetes. Es algo imposible. No podemos alimentarnos con alimentos de juguetes. Esto que los niños pequeños juegan. No podemos vestirnos ni comer cosas que tienen que ver con los juguetes. Por tanto, en todo esto usamos el concepto de verdad. La verdad como fundamento sólido de todo. Y con respecto a la confianza, que es otro elemento vital en el ser humano, fíjate de que al trabajar, al dormir, al ir al médico, al tomar cierta medicación, etcétera, etcétera, lo hacemos con alguna confianza. Sin confianza sería imposible vivir. Es cierto que es importante el amor y la confianza, Luis. El amor, ciertamente, yo creo en este tiempo, no sé a ti qué te parece, pero me da la sensación de que el amor
es que como que escasea, ¿no? Sobre todo en el siglo XXI, que es el siglo que nos toca vivir. Esta es la realidad de nuestra vida. Sobre todo ese amor verdadero, ¿verdad? Ese amor genuino, ese amor que no es fingido. ¿Es vital el amor en la vida del ser humano, Luis? ¿Es algo esencial? ¿Se necesita de una forma rotunda? Pues sí, con un sí rotundo, sí. El amor es una necesidad vital, esencial, fundamental en todo ser humano, desde el bebé hasta el anciano. El ser humano necesita ser amado, sentirse amado. ¿Dónde encontramos este amor, Luis? Porque podemos encontrar el amor, este amor que tú nos estás hablando, en otras personas, podríamos decir en nuestros semejantes. De alguna forma sí, evidentemente. Recordemos de que Dios ha creado al ser humano con la capacidad de amar. Sin embargo, el amor del hombre es un amor egoísta, es un amor egocéntrico, es un amor que ha sido distorsionado y afectado por el pecado. De forma que el ser humano puede amar a su familia, se puede amar a sí mismo, pero quizás no tiene la capacidad de amar a su prójimo. Ahí podemos apreciar de que el amor del hombre, el amor del ser humano, ha sido distorsionado, ha sido afectado y dañado por el pecado. Y aunque podemos amarnos entre nuestros semejantes, el amor ha sido dañado por el pecado. Yo creo que esto que has comentado de amarnos a nosotros mismos es algo que tenemos mucha destreza, ¿no?, para hacerlo. O sea, nos queremos a nosotros mismos. Nos cuesta mucho empatizar, ¿verdad? Empatizar con la gente y ver las necesidades de las demás personas. ¿Qué crees que es lo que abunda más entre el ser humano, entre las personas en nuestros días? ¿El odio y el rencor o el amor y el perdón? Bueno, a la luz de la Escritura y a la luz de la propia experiencia, a la luz de la historia, podemos observar la historia, todos los sucesos terribles que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, y podemos apreciar con suma claridad de que en este mundo caído, en este mundo afectado por el pecado, abunda el odio, abunda el rencor, abunda la maldad. La gente se estará preguntando en esta tarde, bueno, ¿y a qué se debe esto, Luis? Porque sí es una realidad, nos damos cuenta de que esto es así. Yo creo que todo ser humano se da cuenta de que vivimos muy de cerca un amor muy egoísta, pero tiene que haber un motivo, y nos gustaría que nos explicaras desde tu punto de vista cuál es ese motivo, por qué se debe esto, Luis. El apóstol San Pablo nos enseña en su carta a los romanos que todo el cosmos, la creación, el universo, ha sido afectado, ha sido dañado por el pecado. Además, de forma especial, el hombre, el género humano, ha sido totalmente afectado por el pecado. Y esto es lo que en términos teológicos se denomina depravación total del hombre. Depravación total del hombre. El pecado ha afectado a todos los elementos constitutivos del ser humano, de forma que el cuerpo, alma y espíritu del ser humano ha sido afectado por el pecado. A la luz de la Biblia podemos observar que el corazón del hombre está enfermo por el pecado. Y déjame leerte un texto que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 19. Unas palabras que pronunció el mismo Señor Jesús. Y dice así la Escritura: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, todo esto
Todo esto, que es algo terrible, sale del corazón perverso, del corazón enfermo por el pecado del hombre. Es impresionante entender esta verdad, que no es de alguna forma lo que entra en nosotros, sino lo que sale del corazón. O sea, sale de nuestro corazón actitudes totalmente, yo digo, a veces perversas, porque esto que nos acabas de leer es impresionante. No sé si la audiencia alguna vez lo había escuchado. Esto se encuentra en la palabra de Dios, lo pueden comprobar en sus Biblias, pero lo que sí me gustaría es saber, porque a mí me gusta buscar siempre soluciones. El problema lo conocemos, lo sabemos, nos lo acabas de explicar. ¿Habría alguna solución para revertir esta situación en el corazón del ser humano? La solución, como siempre digo en este contexto, cuando hablamos, la solución es exclusivamente una persona, y es Jesús. Jesús es la solución al problema del hombre. Solo Él, solo Jesucristo puede salvarnos de nuestras miserias y de nuestro pecado. Quiero citar a un escritor, a un teólogo que dice lo siguiente, y cito: el pecado es la enfermedad del alma. Cristo es el gran médico de las almas. Las almas enfermas con el pecado necesitan de este médico, pues la naturaleza no nos puede ayudar. Nadie nos puede ayudar. Yo digo de que ni los médicos ni científicos nos pueden ayudar en esta cuestión. Tenemos, por tanto, tal necesidad de Cristo, que sin Cristo estamos perdidos, eternamente perdidos. Además, en Cristo hallamos la solución, por tanto, a todos los problemas y necesidades fundamentales y vitales del ser humano. Y déjame hacer aquí un pequeño paréntesis. Un psicólogo alemán llamado Erich Fromm, él en su análisis con respecto a las necesidades del ser humano, él dio primacía a la necesidad del hombre de sentirse, de alguna forma, de sentir una comunión con otros hombres, con otras personas. Siente una de las necesidades, según este psicólogo alemán, era la necesidad que siente el hombre de relacionarse con sus semejantes para salir de la soledad. Y esta relación está presidida idealmente por el amor. Otro psiquiatra austriaco llamado Viktor Frankl, un hombre que fue prisionero en los campos de concentración, él enfatizaba la aspiración, esa es la palabra, la aspiración a descubrir el sentido de la vida. De hecho, este psiquiatra escribió un libro titulado El hombre en busca de sentido. Otro psicoanalista llamado Otto Rank hablaba de la sed de inmortalidad que hay en el hombre. Ahora, cuando vamos a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios, vemos que en Cristo, y solamente en Cristo, estamos completos y satisfechos en todos los aspectos. La sed de inmortalidad que hablaba Otto Rank es saciada solamente en Jesús, pues Cristo es la vida y además Él ofrece verdadera vida, Él ofrece la vida eterna. El sentido de la existencia y el propósito de la vida que hablaba Viktor Frankl, este psiquiatra austriaco, se encuentra, el sentido de la vida lo hallamos en Cristo. En Cristo encontramos el verdadero sentido de la vida. Recordemos de que Dios creó al hombre para tener comunión con el hombre. Además, Dios creó todas las cosas para su gloria. De hecho, cuando el hombre vive de espaldas a Dios y no vive para la gloria de su Creador, está viviendo una vida sin propósito, porque el propósito original de Dios
es que el hombre tenga comunión íntima con su Creador, y que viva una vida para glorificar a Dios. Y cuando el hombre vive de espaldas a Dios, lejos de Dios, no está viviendo para el propósito por el cual fue creado. Por tanto, encontramos el propósito de nuestra existencia y el sentido verdadero de nuestra vida solamente en Cristo. Además, el deseo de ser amado, que hablaba Erich Fromm, se cumple perfectamente en Jesús. Jesús es amor infinito. Jesús es amor en persona. Jesús es amor en persona. Y Cristo ama al ser humano hasta el punto que entregó su propia vida por amor a los hombres. Y Cristo, dice la Escritura, nos enseña que no desecha al que viene a Él. Por tanto, Cristo es la única y exclusiva solución al problema vital de todo ser humano. Ya lo han escuchado, es importante entender esto porque si no nos vamos a sentir muy frustrados cuando queramos encontrar ese amor genuino de parte de otras personas que muchas veces nos fallan, nos defraudan y nos quedamos totalmente desilusionados. Yo creo que, tal y como nos has explicado, en el Señor Jesucristo podemos encontrar ese verdadero amor. Y parece que el ser humano se cree poseedor, ¿verdad?, de la verdad, porque esto que estamos explicando no es la idea de Luis, sino que es algo que está basado, y argumentos nos has dado para que entendamos que está basado en las Escrituras, en la palabra de Dios, pero sin embargo parece que nosotros tenemos nuestra propia verdad. Es como si pudiéramos decir que nos engañamos a nosotros mismos. Luis, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Existe la verdad absoluta? Antes de responder, quisiera decir algo. Ya en el siglo IV antes de Cristo, un filósofo escéptico llamado Pirro de Elis, él ya expresó que no existe la verdad absoluta. Y bueno, y en nuestra época posmoderna, más o menos pues se expresa lo mismo entre las personas de nuestra sociedad. En este posmodernismo las personas creen, nuestra sociedad cree que no existe la verdad absoluta, sino que cada uno tiene su propia verdad. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos de que sí existe la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es Cristo. Así lo enseña la Escritura. Jesús dijo unas palabras que están recogidas en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino al Padre y a la vida eterna. Jesús es la única verdad absoluta y la verdadera vida. Por tanto, sí existe la verdad absoluta y es Jesús. Él es la verdad única y la verdad absoluta. Todos pueden recordar las palabras que el Señor Jesús pronunció cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Estas palabras son muy profundas, son unas palabras directas a nuestro corazón para que entendamos que el único camino y la única verdad se encuentra en Él. Existe también la mentira absoluta, esa mentira que deberíamos de rechazar. Si la Biblia dice de que Cristo es la verdad única, si Cristo es la verdad absoluta, pienso de que la mentira absoluta es no reconocer que Jesús es la verdad absoluta. O sea, creer que Jesús no es la verdad absoluta es la mentira absoluta, porque Cristo es la verdad absoluta. Y negar eso, negar esa verdad bíblica, es una mentira absoluta. Así es,
Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente muchas veces nos aferramos a las mentiras. No sé por qué tenemos esa fijación, ¿verdad?, a dejarnos a veces engañar por la mentira que no tiene fundamento ninguno. Y realmente ponemos a veces nuestra confianza en mentiras que no nos llevan a ninguna parte. Además, yo creo que esas mentiras nos pueden llegar a dañar profundamente. Quiero preguntarte esto directamente a tu corazón, porque ya nos has comentado que debemos de poner nuestra confianza en Jesús, porque Él es la verdad. ¿Tú personalmente, Luis, confías en el Señor Jesucristo de una forma total? Un rotundo sí. Yo personalmente confío plenamente en Jesús y en su obra perfecta. Y el hombre, todo ser humano, debe poner su confianza y su fe en Jesucristo. Cuando la persona pone su confianza y su fe en Jesucristo, entonces la persona experimenta la verdadera vida y el verdadero amor. Porque el apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, nos enseña de que Dios ha derramado su amor en el creyente por medio del Espíritu Santo. Por tanto, cuando el hombre confía plenamente en Jesús y pone su fe en Él, el amor de Dios, ese amor genuino, ese amor verdadero, es transmitido al creyente. Y por tanto, ahora el creyente que ha sido salvo puede amar no solamente a su familia, sino puede amar a su prójimo. Hoy vivimos, Luis, en una sociedad muy compleja. Yo diría que es la sociedad del desengaño, es la sociedad del fraude, es la sociedad de la corrupción y de la infidelidad. Si tuviéramos que definir esta sociedad que nos toca vivir. Pero tengo que decirle a todos los que nos escuchan en esta tarde que Dios sí es fiel. Podemos confiar plenamente en Dios porque la fidelidad de Dios es real, es verdadera, es auténtica. Dios nunca te va a fallar y además Él siempre cumple sus promesas. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Luis, ¿esta confianza en Dios es una confianza ciega, totalmente ciega, o está basada en la palabra de Dios? Explícanos algo acerca de esto. Pues esta confianza de la cual estamos hablando no es una confianza ciega, sino que descansa en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Y recordemos de que la Biblia nos enseña de que Dios es inmutable, Dios no cambia, y además Dios es fiel, y por tanto Dios cumple sus promesas. Por ejemplo, Luis, el Señor Jesús mencionó en cierta ocasión: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Puede ser que alguna de las promesas que el Señor Jesús nos ha dado de una forma personal, directa a nosotros, a cada uno de los que nos están escuchando, puede ser que alguna de estas promesas de Dios no se cumplan. A la luz de la palabra de Dios, encontramos de que las promesas de Dios son inalterables. Las promesas de Dios son irrevocables y son inmutables. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a llevar a cabo, porque Dios es fiel. Dios es inmutable y no cambia. Por tanto, tenemos la total seguridad de que lo que Dios ha prometido en su palabra lo va a cumplir, porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable. Los seres humanos cambiamos. Esto es algo que experimentamos en nuestra vida. Hemos visto casos de que un matrimonio se ama con locura y de un día para otro se acaba el amor, ¿verdad? Existe el odio, el rencor. Ha habido un cambio brusco. Y esto es porque el hombre sí cambia. El hombre, el ser humano, es variable.
Pero Dios no cambia. Dios es inmutable y no cambia. Y por tanto, el amor de Dios también es inmutable. Quisiera decir algo también importante. Dios, como venimos diciendo, Dios es amor infinito. Dios es amor absoluto. Y Dios ama al ser humano con un amor que la razón humana no puede comprender. Y el amor de Dios tiene varias características. El amor de Dios es inherente. Es decir, no hay nada en los objetos de su amor que provoque tal amor. En nosotros hay pecado, hay miseria. No hay nada en nosotros que atraiga el amor de Dios, que provoque tal cosa. Dios ama, porque su amor es inherente. El amor de Dios es infinito. Por tanto, si su amor es infinito, no puede ser acaparado. No podemos comprender la dimensión del amor de Dios. Y como he dicho antes, el amor de Dios es inmutable. Su amor no se altera. Su amor no sufre cambio. Y esta es la gran confianza que encontramos en la palabra de Dios. Hay alguien que en esta tarde, quizá ya hace ya algunos minutos, se ha dado cuenta de que tiene muchas necesidades, que la necesidad vital de su vida y de su corazón es Dios. Y además toma la decisión en esta tarde de poner su fe y su confianza solo en Él. ¿Cuál sería el siguiente paso que debería de dar? Bueno, en el Evangelio de Mateo se recogen unas palabras que Jesús pronunció. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Jesús hace una invitación a todos para que acudamos a Él. Y también nos enseña el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, que Él no desecha a nadie. Por tanto, tenemos la seguridad de que si vamos a Cristo con un corazón arrepentido por nuestros pecados y depositando nuestra fe y confianza en Jesús, no vamos a ser desechados. Vamos a ser recibidos por ese Dios lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de gracia. Por tanto, el hombre debe de acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Las personas siguen este consejo que desde aquí les damos, desde la ciudad de Badalona, en España, a todas las naciones. Mandamos este mensaje directo al corazón de la audiencia, diciéndoles que en Jesús está la esperanza, en Él se puede confiar, Él es la verdad. Y si alguna persona decide hacer y seguir el consejo que tú les estás dando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar en su vida? Bueno, pues cuando el hombre viene a Cristo, va a experimentar, como ya he dicho antes, la verdadera vida. Porque la vida es Cristo. Y además, Cristo ofrece la vida eterna. Por tanto, el que viene a Cristo va a experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz, que solamente Cristo da. Va a experimentar el verdadero amor, porque el amor procede de Dios. Y va a vivir en una vida nueva, en unión con su Salvador, que es Cristo. Hay dos cosas importantes que yo me quedo en esta hora. Primeramente, decir que es muy hermoso poder confiar en Dios. Y en segundo lugar, qué hermoso es poder hacer nuestras sus promesas. Las promesas que Dios da son para nuestras vidas y debemos de recibirlas, debemos de aceptarlas y debemos de disfrutarlas también. El programa, Luis, llega a su final y tenemos que despedirnos de la audiencia. Queremos también agradecerte muchísimo que hayas podido estar con nosotros. Me gustaría dejarte un minuto para que puedas despedirte de la audiencia. Nada, pues un saludo afectuoso y espero que los que ven este vídeo puedan reflexionar acerca de lo que hemos compartido. Muy bien, Luis, pues solamente decir que a nuestros amigos recordarles que pueden dejar sus preguntas acerca de este tema o de cualquier otro tema de otro programa. Decirles que ahí en el canal Algo Dios va a hacer se encuentran todos los programas que se han emitido
donde además pueden compartirlo, pueden verlos, visionarlos y compartirlos con otras personas. Y ahora sí, Luis, nos despedimos de toda la audiencia diciéndoles a nuestros amigos que ante las dudas, ante las aflicciones, ante las luchas que enfrentan cada día, no tengan temor, no tengan miedo, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima. Porque algo Dios va a hacer, lo puedo